Hola, bienvenido a ArcSys Tech Academy, bienvenido a este curso de empezar a trabajar con contenedores. En el vídeo de hoy vamos a comparar contenedores y máquinas virtuales, porque la realidad son dos tecnologías que parece que sirven para más o menos lo mismo y que mucha gente confunde, pero tienen muchísimas diferencias. Vamos allá. Para empezar, las máquinas virtuales acceden al hardware subyacente, es decir, al hardware de la máquina real, del host, a través de un hipervisor. La función del hipervisor es precisamente abstraer este hardware y ofrecer acceso a las máquinas virtuales, a la CPU, memoria, dispositivos de red reales. Mientras que, por otro lado, los contenedores acceden al hardware subyacente directamente. Cuando digo directamente, me refiero pues sin ningún intermediario otro que el propio sistema operativo. Seguro que has visto esta imagen, o si no, alguna de parecida, por poco que hayas investigado sobre temas de contenedores. La verdad es que se parecen muchísimo, porque observa cómo la imagen de la izquierda, que nos indica cómo son las aplicaciones en contenedores, se compone de unas capas que tenemos las distintas aplicaciones desplegadas en contenedores. Tenemos Docker en este caso, sería el motor de contenedores, tendríamos el sistema operativo real, el sistema operativo del host, el sistema operativo de la máquina, y al final tendríamos la propia máquina, el hardware real, la infraestructura. A través de los contenedores utilizan el motor de contenedores que utiliza funciones del sistema operativo para acceder al hardware. De ahí que comentaba que los contenedores acceden directamente al hardware. No hay una capa de abstracción del hardware otra que la que pueda ofrecer el propio sistema operativo del host. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen de máquinas virtuales? La imagen de la derecha, pues tenemos tres máquinas virtuales, en este caso cada una de ellas ejecuta una aplicación, pero las máquinas virtuales ejecutan una aplicación y un sistema operativo entero, lo que llamamos aquí Guest Operating System. Luego tenemos una capa que sería la del hipervisor, este componente que abstrae el hardware, y luego también tenemos la capa de infraestructura. Y aquí podríamos llegar a tener un sistema operativo de host. Básicamente, las dos imágenes se parecen muchísimo, de ahí que parezca que contenedores y máquinas virtuales son más o menos lo mismo, pero ya te digo que hay muchísimas diferencias. ¿Diferencias en qué? Pues por ejemplo, en el aislamiento. Las máquinas virtuales son instancias aisladas con su propio sistema operativo. Esto que en la imagen nos aparece como Guest Operating System. Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo, que por lo tanto puede llegar a ser distinto del sistema operativo del host en el caso de que el host tenga un sistema operativo. Comento esto porque hay hipervisores que pueden trabajar sin sistema operativo de host. Los contenedores, por su parte, son aplicaciones segregadas que comparten el sistema operativo. Y eso es muy importante. Si nos referimos otra vez a la imagen de la izquierda, podemos ver cómo efectivamente tenemos un Host Operating System, un sistema operativo del host que está compartido por todas estas aplicaciones. Realmente las aplicaciones acceden al sistema operativo del host, comparten el sistema operativo del host. Las máquinas virtuales ofrecen un altísimo nivel de aislamiento a costa, eso sí, de consumir más recursos. Esa capa de abstracción de hardware, que es el hipervisor, al final es el encargado de ofrecer este aislamiento. Esto sumado a que cada máquina virtual ejecuta su propio sistema operativo. Pero ya puedes ver que, por un lado, ejecutar varias instancias de sistemas operativos va a consumir más recursos que solo ejecutar una, que sería el caso de contenedores. Pero es que además el hipervisor también añade otra capa de consumo de recursos, pero eso sí, a costa de un nivel de aislamiento casi total. Es decir, dos máquinas virtuales están completamente aisladas y si hay un problema, un error, no puede afectar de ninguna manera a la otra ni tampoco al sistema operativo host si lo hubiese. Los contenedores, por su parte, ofrecen un moderado nivel de aislamiento, pero este moderado nivel de aislamiento es ofrecido por el kernel del sistema operativo, ya que este kernel precisamente es lo que está compartido. A pesar de que los contenedores ofrecen un moderado nivel de aislamiento, es posible que errores que haya en un contenedor puedan afectar al kernel del sistema operativo del host y por lo tanto este error puede afectar al host entero. De hecho, es posible, si hay determinados errores de seguridad, a través de un contenedor obtener acceso al host que ejecuta este contenedor.
Por lo tanto, generalmente decimos que los contenedores están aislados y realmente están bastante aislados. Cada contenedor obtiene su propio sistema de ficheros, cada contenedor obtiene su propio espacio de red, cada contenedor puede obtener cuotas de memoria y CPU, pero hay ciertos elementos que están compartidos y el hecho de que estos elementos estén compartidos implica que en el caso de errores de seguridad pueda ser posible escalar de un contenedor a obtener acceso al host. A cambio, los contenedores son mucho más livianos que las máquinas virtuales. Una máquina tradicional, digamos una máquina de escritorio que utilice un hipervisor basado en software que por lo tanto, digamos, tenga su propio sistema operativo host. Por ejemplo, puedes tener tu máquina con Windows y utilizar Hyper-V, o puedes tener tu máquina con Linux y utilizar QEMU, pues probablemente vas a poder ejecutar 2, 3, 4 máquinas virtuales antes de que tu máquina empiece a notarse muy lenta. Dependerá de la cantidad de memoria y el tipo de CPU que tengas. En los contenedores, tu máquina va a poder ejecutar perfectamente 15, 20 o 25 contenedores sin notarlo. Espacio de red, porque esta es una de las razones por las cuales mucha gente suele confundir máquinas virtuales y contenedores. Eso es algo que puede dar lugar a esa confusión. ¿Por qué? Bueno, las máquinas virtuales ejecutan su propio sistema operativo guest de cada máquina virtual, y obtiene su propio hardware de red virtualizado. Por lo tanto, cada máquina virtual puede tener una o más IPs y utilizar sus 65.000 puertos, los 75.000 puertos que tenemos en el hardware virtualizado de esa máquina virtual. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener una aplicación, pongamos un Nginx, ejecutándose en una máquina virtual, y esa máquina virtual va a tener una IP, y yo desde mi máquina puedo acceder a esta IP, o desde otra máquina, no tiene por qué ser la mía, pero desde cualquier otra máquina que esté conectada a esa red, puedo utilizar esta IP, acceder a puerto 80 y allí estará el Nginx de la máquina virtual. ¿Cuál es la situación en contenedores? Bueno, los contenedores obtienen un espacio de red propio, segregado por el kernel. ¿Qué significa eso? Los contenedores, como hemos dicho, comparten el sistema operativo del host, el sistema operativo de la máquina, pero cada contenedor obtiene un espacio de red entero. Eso significa que cada contenedor puede tener su propia IP, de hecho pueden tener más de una, y utilizar sus 65.000 puertos. Pero esos puertos son los puertos del espacio de red del contenedor, no son los puertos del espacio de red del host. Son espacios de red completamente distintos. Pero esto significa que un contenedor puede tener una IP, y accediendo a esta IP se puede acceder al contenedor. Por lo tanto, la situación que nosotros teníamos en máquinas virtuales, donde yo tengo una máquina virtual que ejecuta su Nginx, yo accedo a la IP de esta máquina virtual por el puerto 80 y obtengo respuesta de este Nginx, esto en contenedores es análogo. Puedo tener dos contenedores montados dentro de una misma red, cada contenedor tendrá su propio espacio de red y tendrá una IP dentro de esta red, y un contenedor puede ver a otro y puede utilizar la IP del otro contenedor, acceder al puerto 80, y si este contenedor, por ejemplo, está ejecutando un Nginx, allí estará también la respuesta del Nginx. Entonces, esta especie de que los contenedores al final ejecutan un proceso, tienen una determinada cantidad de CPU y memoria, y yo puedo acceder a ellos a través de una IP y pueden abrir puertos, etcétera, etcétera, es lo que hace que mucha gente confunda contenedores con máquinas virtuales, porque dan lugar a estas situaciones análogas. Ahora bien, como puedes ver, por debajo es completamente distinto. Los contenedores comparten el sistema operativo del host, mientras que las máquinas virtuales, cada una de ellas tiene su propio sistema operativo. Además, las máquinas virtuales, como su nombre indica, realmente virtualizan, porque lo que virtualizas es el hardware, y sobre este hardware tú puedes instalar cualquier sistema operativo. Por lo tanto, con máquinas virtuales es posible ejecutar sistemas operativos distintos del sistema operativo del host, o incluso arquitecturas distintas de la arquitectura del host. Nada de eso es posible utilizando contenedores. Los contenedores no virtualizan. Por lo tanto, si mi máquina es Linux AMD64, yo solo voy a poder ejecutar contenedores cuyo binario sea Linux AMD64. Si mi máquina es Windows, yo solo voy a poder ejecutar contenedores que sean binarios de Windows. Esta sería la principal diferencia entre contenedores y máquinas virtuales.